Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos una vez más a la materia de Derecho Constitucional. Soy la licenciada Cintia Estefany Flores Morales. El día de hoy veremos el tema número 5, Poderes de la Unión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 49, nos establece que debe de haber el ejercicio de 3 poderes, que se dividen de la siguiente manera: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cabe mencionar que en la antigüedad existían muchas ideas, entre ellas fueron dos muy relevantes de Montesquieu y de Luca, que decían los siguientes preceptos: que no podían estar reunidos uno o más poderes en una sola persona o en un grupo de personas. Estamos hablando específicamente del poder legislativo y del poder ejecutivo. El poder legislativo es un grupo de personas, que no podría estar ese poder en un solo individuo, y el poder ejecutivo en un grupo de personas. Estamos hablando que solamente en la actualidad existe un presidente. Vamos a conocer más a fondo del poder ejecutivo. Este poder está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República. Actualmente, Andrés Manuel López Obrador, que es del partido Morena, quien fue electo en una forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Su cargo va a durar 6 años y no podrá volverlo a desempeñar, no reelección. Sus funciones, entre ellas, son ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo a las leyes constitucionales. También podrá organizar y dirigir la política y la administración pública a través de las secretarías de Estado y otras dependencias. Recordemos que tenemos varias secretarías de Estado: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, recordemos que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Podrá nombrar a los secretarios de Estado. Él va a nombrar, podemos ver actualmente en las conferencias por la mañana que él nombra: quiero nombrar al nuevo secretario de Educación Pública. Él puede nombrarlos. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado. Siempre va a ser por aprobación del Senado. Quiero celebrar este tratado con Estados Unidos y el Senado debe de estar consciente de lo que va a realizar el presidente. Convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando acuerde la Comisión Permanente. Nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados de los tribunales federales, a los agentes diplomáticos y a los cónsules con aprobación del Senado. Siempre que quieran nombrar a una persona a hacer un tratado internacional, debe de estar bajo la aprobación del Senado. Si nos damos cuenta, ellos van a ser los que van a aprobar lo que el presidente va a realizar. Esas son algunas de las funciones que están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El poder legislativo aquí en México se deposita en el Congreso de la Unión, que es o que está constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tanto diputados como senadores son elegidos mediante el voto de los mexicanos. Ahora, tienen la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida de la sociedad y modificarlas de acuerdo a la opinión de los ciudadanos. Facultades del Congreso de la Unión. Recordemos que el Congreso de la Unión es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores conjuntamente. Sus facultades son elaborar iniciativas de ley, discutirlas y aprobarlas en su caso, dictar leyes sobre salubridad general de la República, admitir nuevos estados de la Federación, aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público. Recordemos que ya se viene el nuevo año y debe de cubrirse un gasto público para todo el país. Aprobar las bases y condiciones para la celebración de empréstitos, préstamo que se toma de la entidad. Sobre hidrocarburos, minería, comercio y otros aspectos. Aquí, por así decirlo, manejan mucho Pemex, qué va a haber, qué reformas, ¿no? Crear y presumir empleos públicos de la Federación, expedir leyes sobre las características, usos de la bandera, el escudo o himno nacional. Esas son algunas facultades que tiene el Congreso de la Unión y las podemos encontrar del artículo 73 al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existen también
facultades que son exclusivas solamente de la Cámara de Diputados. Entre ellas son discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, erigirse en el colegio electoral para ejercer las atribuciones respecto de la elección del presidente. Ellos están al cargo también de verificar que se lleve a cabo la elección del presidente cada 6 años, si bien recordamos. También hay facultades exclusivas solamente del Senado. Recordemos que el presidente de la República tiene, para hacer ciertas atribuciones o funciones, tiene que tener la aprobación del Senado. Entre ellas son aprobar los tratados internacionales, aprobar los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitir nuevos estados de la Federación. O sea, prácticamente el presidente siempre va a estar trabajando con el Senado conjuntamente. ¿Cómo está compuesta la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados se compone por 500 diputados en total, los cuales se van renovando cada 3 años, y la Cámara de Senadores está compuesta por 64 senadores en total. ¿Por qué? Porque son 2 senadores por cada estado. Son 31 estados y una Ciudad de México, lo que conlleva a 64 senadores en total, que son elegidos de manera directa y se renueva la mitad de los senadores cada 3 años. ¿Cómo nombramos a nuestros senadores y diputados? Por medio del voto. El Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. ¿Quiénes lo integran? Ministros, magistrados y jueces. Están sus funciones y atribuciones en el artículo 94 al 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La función primordial o principal del Poder Judicial consiste en la administración de la justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales de la Federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan por actos o omisiones de los funcionarios que violen las garantías individuales, las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados y las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal. Cabe mencionar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados por el presidente de la República, pero con aprobación del Senado, lo que anteriormente habíamos comentado. Los magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, les presento un video que pueden ver en YouTube para poder completar más la clase. Les agradezco mucho su atención y que tengan buena tarde.